Hola a todas y a todos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. El podcast donde vas a descubrir lo mejor de la ingeniería de materiales. Yo soy Aida, ingeniera aeronáutica especializada en materiales y actualmente doctorando en la Universidad Politécnica de Madrid en Ingeniería de Materiales. Y yo soy Jaime, doctor en Ingeniería de Materiales y también trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid. Esperamos que hayas visto nuestro primer episodio donde entrevistamos a Fran Rojo, todo un crack de los biomateriales. Porque la verdad es que fue una entrevista muy interesante, tanto que después de cámaras estuvimos 15-20 minutos sacándole más información. Sí, fue una pasada de inauguración en la que además surgió la idea de invitar a Nuria Martín Piris, otra docente y investigadora en la UPM. Entonces, bueno, como somos geniales, todo el mundo aquí es genial, Nuria es genial, pues se lo propusimos y casi de un día para otro aceptó y hoy la tenemos aquí. Así que, Nuria, muchas gracias. Hola, Nuria, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias por haber venido. Y bueno, bienvenida al podcast y con tu permiso, Jaime va a contarnos un poquito sobre tu trayectoria. Nuria, que la tenemos hoy aquí como invitada, tiene un currículum bastante extenso. He tomado unas notas porque si no seguro que me dejaba algo y seguramente me dejé algo. Entonces, iniciamos, comentando tus estudios. Nuria Martín Piris estudió Ingeniería Aeronáutica y posteriormente Ingeniería de Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial. Estás en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, somos vecinos. Coordina su actividad docente con una actividad un poco más burocrática administrativa, siendo adjunta al vicerrector para estudiantes. Y además tienes un perfil bastante polifacético en el que destacas como deportista en el fútbol, o fútbol sala, si matizamos creo, ¿no? Como investigadora se ha centrado en aleaciones de aluminio y de titanio en la aplicación aeroespacial y también has participado en numerosos informes forenses de accidentes de aeronaves. Esto me parece fascinante, se lo vamos a preguntar luego. Más adelante, sin duda. No podemos olvidarnos de algo que a mí como estudiante de Nuria me ha marcado mucho y a Aida también, y es que Nuria ha escrito el libro de referencia de materiales que nosotros hemos utilizado y que bueno, como estudiantes que lo hemos usado, lo menos que podemos hacer es recomendarlo a cualquier persona que quiera introducirse a este mundo de los materiales. Y bueno, una trayectoria bastante completa, entonces vamos a empezar a hacerte algunas preguntillas. Y siguiendo un poco la línea de la entrevista de Fran, queremos conocer también cómo definirías tú qué es esto de los materiales. Bueno, qué pregunta más general. Pues es verdad que desde el punto de vista docente de la formación, pero también por luego las aplicaciones finales que tienen los materiales, solemos distinguir tres grandes grupos de materiales. Biomateriales, que son los que pues de alguna manera estuvisteis viendo ya con Fran el otro día. Materiales funcionales, que son materiales con aplicaciones electrónicas, magnéticas, ópticas, toda la tecnología de silicio, superconductores. Y luego la parte de materiales estructurales. En realidad es donde yo he centrado un poco más pues, mi trayectoria profesional y mis estudios y luego mi investigación, ¿no? Entonces, dentro de lo que es un material estructural, pues son materiales que están diseñados para fabricar cosas, soportando cargas y resistiendo las condiciones de servicio. Por tanto, son materiales donde lo que es fundamental son sus propiedades mecánicas, sin descuidar otras. No pueden ser materiales que se vean atacados por el ambiente, no puede haber interferencias con otros materiales distintos, pero incluso dentro de los materiales estructurales es que el campo es muy amplio porque podemos tener materiales metálicos, poliméricos, cerámicos, compuestos. Es muy difícil catalogar los materiales y es muy difícil definir los tipos de materiales. Fíjate. Materiales para aburrir, entonces. Cerámicos, poliméricos, metálicos, compuestos y luego también una categoría en función de la aplicación, biomateriales, estructurales, funcionales. Entonces te has centrado en materiales estructurales, que podríamos decir materiales que se usan para hacer un puente o una columna, pero también los encontramos en estas aeronaves de las que luego hablaremos más adelante. Podríamos entrar un poco más a qué es esto de los materiales estructurales, dando quizás algún ejemplo.
como este del Point? Sí, perfectamente. Pues mira, un material estructural puede ser desde el aluminio con el que fabricamos el fuselaje o las alas de un avión, a los aceros con los que fabricamos cigüeñales, por ejemplo, en coche, o a las patas de la silla en la que estás sentado. También podrían servir, pero podría ser un perfil de ventana, podría ser cualquiera de los elementos que tenemos en esta habitación, incluso este vaso al final tiene su material estructural que está soportando un líquido en su interior, así que el concepto de material estructural es muy amplio. Desde el vaso hasta el fuselaje de un avión. Yo he estado pensando como en cosas grandes, pero ahora mismo hemos traído las patas de las sillas y el vaso, lo cual, curioso, ¿no? Tenemos materiales. Sí, hasta dentro de lo que nos comentaba Fran en el episodio anterior de biomateriales, hay la parte del scaffold, que al final el andamio no deja de ser en sí un material estructural dentro de un biomaterial. Y bueno, ya metiendo dos más en tu perfil, queremos preguntarte qué aporta para ti, qué aporta un ingeniero de materiales en el sector aeroespacial. ¿Cuál es tu opinión? Pues la ingeniería de materiales es relativamente reciente. Como titulación no tienen en España ni siquiera 30 años de recorrido y sin embargo pues el mundo aeronáutico tiene casi 120 años de historia. Entonces en España la formación en ingeniería aeronáutica y en espacio siempre ha tenido un peso importante de materiales. Pero aún así, incluso así, eso es en España. Fuera de España, la mayoría de las titulaciones y de formaciones que están encaminadas a diseño y fabricación de motores o de aeronaves no suelen incluir materiales, van por separado. Pero ya digo que incluso en España, donde la formación en materiales es más específica durante la propia carrera, lo que da la ingeniería de materiales es la visión global. La visión de diferentes tipos de métodos de fabricación, de nuevas posibilidades, de nuevas alternativas, que a veces es muy importante porque en el mundo aeronáutico tenemos a veces una inercia en el uso de materiales que se han utilizado de forma tradicional y que a veces cuesta cambiar por miedo a riesgos, accidentes, etc. Entonces, la visión fresca y renovadora de personas que están cercanas a materiales más novedosos y más actuales yo creo que es clave para el impulso de la industria aeronáutica. Sí, es que además en aeronáutica, a no ser que te dediques al ámbito espacial o seas Elon Musk, para poder certificar que un material nuevo es útil, se puede utilizar en una aeronave, pasan muchos años. No es lo mismo un material nuevo para un coche que para un avión. Entonces, todo esto... Los tiempos de desarrollo de un material nuevo pueden ir desde los 10 a los 20 años. Exactamente. Cuando un material... nosotros debemos decir que la gente fuera de lo que es la industria aeronáutica piensa que la industria aeroespacial es innovadora, rompedora, y en realidad no es así. Cuando un material se utiliza en la industria aeronáutica es un material ya con mucho bagaje detrás y con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y es a veces las soluciones que utilizamos en aeronáutica, en el momento en que se implantan o se implementan, están prácticamente obsoletas. Es triste decirlo, pero algunas veces, no siempre evidentemente, pero algunas veces ha pasado eso. O sea, quizás en el campo espacial, ESA, NASA, SpaceX, ahí es donde sí que son muy rupturistas y muy novedosos. Bueno, luego si queréis podemos hablar sobre eso. Sí, creo que más adelante tenemos preguntillas preparadas. Muy bien. Que 10-20 años para llevar una innovación, digamos, al mundo aeronáutico de materiales. Para llevar una innovación muy disruptiva en materiales. Innovación disruptiva. Claro. Vale, hay pequeños avances, pero al final nada disruptivo. Claro, suelen ser mejoras de comportamiento, implementaciones, pero cuando ya hay un cambio cualitativo es algo que tiene que estar muy, muy, muy testado. Entonces, este ingeniero de materiales, al final, objetivo del podcast, está en una posición transversal en el mundo aeronáutico colaborando con ingenieros aeronáuticos que ya sí usarían esos avances, ¿no? Que van descubriendo. Efectivamente, y además puede hacer investigación aplicada para necesidades específicas que pueden surgir durante, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto. A lo mejor, ya os digo, no cosas tan convencionales como pueda ser pues, la aviación comercial general. Si se va a nuevos tipos de motorización, ahí sí habrá nuevos saltos, pero también, por ejemplo, en todo lo que es la carrera espacial, que ahora estamos en un nuevo momento en el que la industria privada está empezando a
introducirse en este campo. Entonces ahí también va a haber novedades. No sé en qué sentido, porque la experiencia, lo que estamos viendo, no es quizá lo que esperáramos, pero sí, luego si queréis hablamos de ello. Estupendo. Quiero traer una frase que en clase nos comentaste cuando yo estaba como estudiante de Nuria. Era: todos los materiales están rotos. Madre A mí me impactó, por favor. Sí, no, y además aquí, porque sí estudio ingeniería de materiales, pero en aeronáuticos allí lo que decimos es que los aviones son cajas llenas de grietas volando. Y es así, porque no existen los materiales perfectos. Y porque al final tenemos que entender que en todos los materiales hay imperfecciones y asumimos esas imperfecciones. Esas imperfecciones, en algunos casos, incluso vosotros como ingenieros de materiales habéis aprendido a utilizarlas para mejorar el comportamiento del material. Y otras veces, cuando ya sí que realmente el efecto no es positivo, una imperfección no es necesariamente un defecto. Un defecto es una imperfección con un tamaño, forma, posición, que lo hace peligroso para la estructura. Y si nosotros asumimos que en el material hay imperfecciones, pero las controlamos a lo largo del tiempo y vamos vigilando esas imperfecciones, podemos extender la vida útil de los materiales y, por tanto, hacer mucho más sostenible la operatividad de ese elemento o de esa estructura. Todo eso al final forma parte de algo que también conocéis muy bien, que es toda la tolerancia al daño. Pues sí. Yo como ingeniera aeronáutica me dieron bastante en las asignaturas de estructuras. Era un tema súper recurrente: tolerancia al daño, la sobredimensión de todo como un factor de seguridad. Y sí que es un tema bastante hablado allá. Y bueno, para la gente que quizás no sepa de esto que estamos hablando, de defectos en los materiales, ¿qué tipos de defectos? ¿Cómo le darías una pequeña clase de la breve? La de Primero de grado, sí, introducción. Los que no nos gustan nada. Diapositiva 1. Grietas. Es como Eso ya en un material estructural, la presencia de grietas puede admitirse si la grieta, como digo, tiene un tamaño que no es todavía peligroso, pero hay que vigilar y es peligroso porque puede suponer un fallo estructural. La presencia de poros también puede ser peligrosa. Y luego diferencias en microestructura entre diferentes zonas, pues de forma no deseada, cambios de comportamiento entre diferentes partes de un mismo elemento o pieza que pueda provocar el fallo prematuro de una parte u de otra de la estructura. Así como... O sea que entonces el material, que nos podemos imaginar como un bloque, tiene defectos dentro. La grieta es el más común que podemos conocer. Luego hay otros, pero has dicho algo muy interesante, y es que se definen con tamaño, forma, tipo de defecto. Y se ha hablado de defectos más macro, no de los más dislocación, vacantes, no has querido entrar. Claro, porque eso ya es un poquito más complejo a este nivel, pero por ejemplo, lo que comenta Jaime sí es muy importante, porque todos esos efectos a nivel macro, que son los que al final pueden cambiar el comportamiento. Cuando diseñamos el material, esas imperfecciones tipo dislocaciones vacantes que forman parte de la estructura son las que nos conducen a unas propiedades. Exacto. Y a partir de ahí, la presencia de esas otras imperfecciones, poros, grietas, lo que hacen es reducir la capacidad de comportamiento del material. Sí. Y somos capaces de observarlas, visualizarlas, estudiarlas mediante ensayos que no perjudiquen al comportamiento en servicio del material. Toda una rama de la ingeniería de materiales está dedicada a la inspección no destructiva. Y ahí en los últimos avances ha habido avances espectaculares en el tema de inspección no destructiva. Por ejemplo, porque a nosotros nos comentaban lo de los líquidos fluorescentes, también algunas técnicas magnéticas con las partículas, eran partículas magnéticas y luego pasabas el imán, algo de ultrasonidos me suena, luego ya la inspección con cámaras. ¿Y cuál sería de estas que dices? Claro, pero date cuenta que esos son los métodos tradicionales, pero ahora se han introducido nuevos sistemas que utilizan técnicas de captación de imagen, de visualización de imagen en directo, además de capacidad de simulación de avance de la grieta. Entonces, la computerización de esos sistemas y el uso de la inteligencia artificial
estamos en este momento en una vía de desarrollo, que a alguno de vosotros incluso a lo mejor os podría hasta gustar. Me habéis robado la pregunta. Estaba introduciendo un poco los distintos tipos de defectos, que hay pequeños, grandes, porque a mí lo que realmente me puede preocupar es un avión que está volando. Si metemos materiales rotos, ¿cómo nos aseguramos de que no se rompan? Porque en realidad el material en sí no está roto, el material está operativo y funcional. Y es capaz de soportar las cargas a las que está sometido y las especificaciones de diseño, mientras esas imperfecciones no alcancen un tamaño determinado o una posición crítica en la estructura. Entonces, siempre establecemos unos procesos de inspección periódica que precisamente lo que buscan es analizar en los diferentes tipos de elementos, y hay veces que se inspecciona prácticamente todas y cada una de las piezas según el nivel de inspección que tengamos, para garantizar que ninguna pieza está cerca del límite de vida por cualquiera de las circunstancias que hayamos definido. Puede ser la presencia de grietas y de un tamaño crítico, puede ser estar sometida a procesos corrosivos y estar reduciendo su sección transversal, etc. Bueno, nos quedamos más tranquilos, yo por lo menos. Debéis. Estamos en buenas manos de ingenieros de materiales que se encargan de esto. Y bueno, ahora ya que hemos hecho una breve introducción, vamos a hacerte preguntas ya más relacionadas con docencia y estudios. Volviendo un poco a tu inicio en este mundillo, ¿por qué decidiste estudiar materiales? Pues yo suelo decir que es por casualidad, por ignorancia, de hecho, porque cuando yo estaba en cuarto, eso es importante también. Yo me acerqué por primera vez a los materiales en cuarto de carrera. Cuando tú llevas 3 años ya de ingeniería aeronáutica, tu forma de pensar, de razonar, de entender la ciencia y la tecnología es distinta. Entonces, había, parece ser, yo no lo sabía, una batería de preguntas-respuesta que entraba todos los años y la gente solo se estudiaba eso, cogía las preguntas, se las memorizaba y luego llegaba al examen. Como yo no conocía esas preguntas, me estudié los apuntes. Y cambiaron el tipo de examen y todo el mundo suspendió y yo aprobé, claro, porque además como me lo había estudiado razonando y entendiendo los materiales y por qué se comportaban como se comportaban, y me abrió un mundo nuevo, porque es verdad que la parte de diseño y de cálculo, yo además hice la especialidad de aeronaves y espacio, es muy bonita y la aerodinámica es fascinante, pero al final los aviones no se hacen de papel. Y esa parte a mí me enamoró. Y cuando estaba mi segundo año haciendo los cursos de doctorado y empezando investigación, empezó justo a impartirse en la Politécnica de Ingeniería de Materiales. De hecho, mi propio director de tesis era uno de los profesores que empezó en la titulación. Y bueno, me lié la manta a la cabeza. La verdad es que no lo pensé mucho. Sí que yo sentía que tenía como carencias formativas, ¿no? Porque solo conocía materiales metálicos y aplicados al mundo espacio. Sí. Y bueno, realmente sí me atraía aprender más de materiales, profundizar más en el campo de los materiales. El plan de estudios estaba muy bien diseñado. Yo siempre digo, esto podéis cortarlo después tranquilamente, que cuando estudiaba aeronáutica realmente no aprendes a hacer aviones. Te dan herramientas para poder trabajar en ese área, pero estudiando materiales yo sí aprendí de materiales. Y eso dice mucho, tanto de aquel segundo ciclo que nació en el año 96, como del grado que ahora mismo se imparte en toda España y que tiene una continuidad, ¿no? A partir de aquel primer mes. Bueno, y así como de forma un poco anecdótica, te has convertido en la primera ingeniera de materiales de España. Sí, de casualidad. De casualidad, pero hay que decirlo. Todo un honor estar ante Nuria ahora mismo. Bueno, a veces es mucha responsabilidad, no os creáis. Yo quería cotillar un poco... qué miedo me das. Algo que a lo mejor interesa más a los estudiantes. ¿Qué asignatura te gusta más? Pero, ¿y cuál te gustó menos? Bueno, yo creo que me gustaron casi todas. Prácticamente todas. Incluso polímeros, que yo lo consideraba materiales innobles.
y que aprendí... No le digas eso a Jaime. Lo sé, por eso se lo digo. Aprendí a entenderlos e incluso a apreciarlos en su justa medida. Aunque luego me he dedicado más a material metálico, pero reconozco que para mí cada asignatura era un descubrimiento y no recuerdo ninguna que dijera otra vez estudiar esto. No. Igual si había una de gestión de empresa o así. A mí esas No, me pues mataban, ¿eh? a mí también me gustaba. Sí, y de hecho, bueno, lo que os cuento también. Después de terminar aero y materiales, me licencié en empresariales, porque también me gusta. Pues eso no lo encontré, ¿eh? Pues es que tenéis que buscar más. Pues eso no lo había encontrado. Esa labor de investigación. Sí, me gusta mucho el mundo de la empresa y el mundo de la industria, así que me gustaban todas. Es que era así de empollona, era de las que me gustaban todas las asignaturas. A ver, yo aquí diré, confesando un poco, termodinámica y polímeros son las dos asignaturas que más me costaron y que por eso yo creo que menos gracia me hacían. He acabado haciendo el doctorado en termodinámica y polímeros. Para que veas. Es como un síndrome de Estocolmo, ¿no? A mí la que más me costó fue compuestos, materiales compuestos. Pero quizá porque también ya al final se hacía un poco largo. Eran 2 años completos y 10 asignaturas por semestre. Sí, 10. Y 10 duras, ¿eh? No os creéis que eran cositas pequeñas. Se hacía bastante duro. Entonces yo creo que al final ya llegábamos todos un poco con las pilas. Y recuerdo materiales compuestos que además, me costó bastante, no estaba yo centrada. Pero bueno, conseguí aprobar, que era mucho para lo que ocurría en aquella época, porque era una de las asignaturas más duras que había en aquel momento. Porque os metían más que solo marco teórico de todos los materiales que existían hasta ese momento compuestos, era cálculo. Vale, eran eran más de cálculo y más de diseño con materiales compuestos. Entonces, el peso, digamos, o la parte científico-matemática y de simulación era bastante alta. Pero yo siempre he dicho que agradezco mucho cuando en unos estudios te suben el nivel porque te obligan a ti mismo a exigirte un poquito. Ya, y como que ya tu cerebro abre otras vías que no sí que son abiertas. Y... Bueno, pues nos has robado la pregunta que te ibas a hacer. Ya sabemos cuál es la que te costó más. Ah, no, esta es... Bueno, sí, la que te costó más aprobar, ¿no? O sí, compuestos. Sí, y luego... Pero no te creas, porque en clase, la asignatura en clase era muy amena y muy divertida, porque luego reconozco que se hacía difícil porque el nivel era alto, pero en la que sufríamos todos, aquella primera promoción, era dolor de estómago, en una asignatura ya de cuarto que se llamaba materiales estructurales, que era como una revisión global de materiales con aplicaciones concretas. Era una especie de selección de materiales. Y nos la daba un profesor de industriales que se llamaba Carlos Raninger, que era una eminencia absoluta, y que toda la clase consistía en hacernos preguntas sobre cosas que deberíamos supuestamente saber y de las que no sabíamos nada. Con lo cual era toda la clase en tensión, pensando que no me pregunte, porque no sé nada de esto y se supone que lo tengo que saber. Pero ahora con los años, incluso yo le he copiado parte de lo que hacía él en clase, esa técnica de intentar preguntar, Solo que tú igual no eres tan cruel de... No. Intento además hacer preguntas que más o menos creo que la gente puede contestar porque también les anima a estar enganchados en la clase, pero es muy importante esa dinamización del aula y intentar que cuando hay feedback participen en la clase es muy importante, sin sufrimiento, porque aquello era un poco... Sí, era. Un breve inciso, Aida. Estamos hablando de materiales compuestos y quizás el público más general no sabe bien qué es esto de un material compuesto. Si podemos hacer una breve definición con un ejemplo. Sí. Tenemos 3 tipos básicos de sólidos: los materiales metálicos, los materiales poliméricos, formados por cadenas moleculares y luego unidos por enlaces débiles, y los materiales cerámicos, que son ya materiales con enlaces muy resistentes de tipo iónico o covalente. ¿Qué hacemos en un material compuesto? Combinar esos materiales entre sí. De manera que tenemos siempre un material que actúa como matriz, que es el que da la continuidad a todo el elemento, y luego la otra parte es lo que llamamos el refuerzo. Pueden ser partículas, pueden ser fibras, de manera que al final la combinación de propiedades mecánicas, físicas, ópticas dependen de los dos, de la matriz y del refuerzo. Y ahí podemos hacer combinaciones
pues no voy a decir ilimitadas, pero casi matriz metálica con refuerzo cerámico, matriz cerámica con refuerzo cerámico, matriz polimérica con fibra de carbono. Hay muchísimos tipos de materiales compuestos. Claro, el adobe sería un compuesto tradicional, Sí, ¿no? sí, sí. Barro con... Sí, efectivamente, con palos, con cañas o con algún tipo de material tipo madera, un material biológico además, sostenible y que podría estar perfectamente otra vez en boga y de moda. Perfecto. Nos hacemos una idea, ¿no? Bueno, para seguir en esta línea de un poco tus orígenes, estudios, vale, no encontré que habías estudiado el grado en empresariales, bueno, en dirección empresarial, pero sí que encontré que estás licenciada en Historia del Arte Medieval. Sí. Cuéntanos un poco, porque es curiosidad ya, salseo puro, pero... Salseo puro, pues no pasa nada, os lo puedo decir. Hay gente que tiene una inquietud en su vida y se dedica exclusivamente a eso, y yo los admiro porque yo debo tener hiperactividad o algo y soy incapaz de estar 2 horas haciendo lo mismo. Entonces, siempre estoy buscando cosas que hacer, cosas diferentes. Y desde siempre, desde que estaba en el instituto, me daba mucha rabia viajar, ver sitios, ver lugares y no entender lo que veía. Yo veía y que me faltaba algo, ¿no? Me encanta la arquitectura, me encanta la pintura, me encanta la escultura. Y un día dije, pero si este amor al arte, ¿por qué no lo pongo yo sobre la mesa y aprendo un poco más y me permite luego disfrutar, pero ya a nivel personal, porque a mí me gusta hacerlo así? Y es curioso porque cuando empecé a estudiar Historia del Arte, que era profesora aquí ya, pues claro que digo, me cruzaba... ¿Cómo sacabas el tiempo? Pues es que te admiro totalmente, porque cuántas veces yo he pensado, me encantaría estudiarme esta cosa, esta, y digo, pero no se puede. Pues nada, te ibas a clase a las 8 de la mañana, aquí a la Facultad de Geografía e Historia. Salías y te metías corriendo en clase aquí. Salías y te ibas a dar prácticas. A la hora de comer te metías en otra clase de Geografía e Historia. Y así durante 5 años hasta que ya o morías o terminabas la carrera. Guau, es impresionante, pero a mí me encanta eso. Pero os digo una cosa, cuando... es verdad que cualquiera de nosotros, cuando ya tienes una cierta formación y un nivel educativo, puedes estudiar por tu cuenta y puedes aprender. Ya. A ver, yo como ahora estudiante de doctorado no me llego a plantear el ponerme a estudiar una carrera porque, a ver, tú has vivido lo que es estudiar un doctorado y es súper agobiante, sobre todo si es de laboratorio, defendes la máquina, el equipo, no sé qué, y no te da... Claro, pero también es verdad que si vas buscando huecos, la enseñanza dirigida es muy importante, porque cuando uno no tiene criterio o no tiene elementos, pues intentar aprender por tu cuenta es más difícil. Cuando tienes a alguien que te enseña, que te orienta, que te motiva, que te transmite su pasión, es importante. Entonces, bueno, yo no era capaz de encontrar dentro de mí ese impulso. Me voy a leer yo solo un libro de arte medieval, ¿no? Y no me arrepiento, es algo que me encanta. Y además, os digo una cosa, descubres que en el mundo del arte los materiales también son importantísimos. Desde los sillares de piedra para construir las grandes catedrales románicas y góticas, al metal en toda la parte, por ejemplo, desde las fíbulas, todo el menaje de cocina, las vidrieras, esmaltes, mosaicos. Al final te das cuenta de que el mundo de los materiales en el arte es tan importante como en la tecnología y la ingeniería. Fíjate, esto que comentas de los materiales en el arte es muy interesante porque estamos haciendo ahora un proyecto de restauración en el que tenemos que estudiar cómo evolucionan ceras de hace 200 años e intentar reproducir esas ceras para que queden bien en la restauración. Estupendamente, claro. Sí que es un tema curioso, la verdad. Muy bien. Hemos cotillado un poco tu época de estudiante, ahora vamos a ir a tu época como docente. ¿Qué docencia impartes? ¿Dónde te encontrarías? Pues depende de la hora del día. Algo por la puerta en arte medieval, ¿sabes? No, ya no. A ver, yo imparto clase en grado y máster, tanto en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del Espacio como aquí en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Y pues de todo, desde aleaciones aeroespaciales y materiales estructurales para sistemas propulsivos, materiales de uso espacial, que es básicamente lo que imparto allí junto con ingeniería forense espacial, y aquí también la parte de ingeniería forense, pero estructura de materiales en primer curso, que es la asignatura más básica para empezar a entender los materiales. Así que
un poco de todo, desde la estructura básica, materiales para aplicaciones más dirigidas a motores, cohetes y aplicaciones en el espacio, y luego toda la parte de estudio de fallos en servicio. Fíjate, variado. Sí, bueno, no os digo las horas que doy al año porque si no soy el gerente, lo mismo tenemos. Sí, no, igual luego hay que recortar Hay la que grabación, ¿no? Mejor no recortamos. Vale. Y por curiosidad, aunque, bueno, viendo un poco cómo eres, me va a decir que todas, pero ¿cuál es la asignatura que más disfrutas explicando? Bien sea por feedback con alumnos o... Pues me gusta mucho estructura, de materiales, porque son estudiantes que acaban de llegar a la universidad. Muchos de ellos, además, no han elegido materiales como su primera opción. Y es en realidad la primera aproximación a entender qué es un material y cómo se comporta. Y tú sientes el poder de voy a hacer que les guste. Ahí. Sí, ¿no? Si soy capaz de que entiendan que la estructura de un material determina sus propiedades y sus aplicaciones futuras, y soy capaz de que encuentren una motivación para seguir estudiando, pues a lo mejor hemos ganado algo para la causa. Es un reto para ti. Lo que pasa es que es verdad que donde mejor me lo paso es en la asignatura del máster en sistemas espaciales, la de materiales para aplicaciones en espacio, porque sobre todo que son personas que ya tienen una titulación de un grado en ingeniería espacial o incluso máster y están completando su formación en temas de espacio. Y saben ya bastante de materiales, entonces eso nos da muchísimo juego para pues para que se nos vaya la cabeza. Tengo que colar un día en esa Te clase. tienes que colar, porque mira, hablamos de materiales para futuros trajes espaciales tipo Avatar, o sea, imaginaos, pero en lugar del traje espacial todavía un traje tipo Avatar, materiales para hacer asentamientos en Marte, materiales autorreparantes, materiales para velas solares. Es muy divertido. Tengo ya próximo máster que me estudie cuando... Ahí te espero y te lo vas a pasar bien. Joder, es genial que hable con tanta pasión de su docencia. Sí, a mí me encanta. Porque bueno, ya hemos dicho antes que Nuria me ha dado clase, ya tenía esta pasión, la sigues manteniendo, lo cual a veces no es fácil. Bueno, Cuando te gusta lo que haces, yo no vengo a trabajar a la universidad. Yo vengo a compartir con estudiantes y compañeros cosas que me apasionan. fíjate, es muy necesario esto Que de... haya perfiles así. Bueno, hay de todo, ¿eh? Y los profesores en general que se dedican a la docencia en la universidad, Sí, suele ser esto sí, yo mis experiencias suelen ser bastante buenas. pero qué bonito que haya esta pasión. Sí. Sí. Te quería preguntar por la labor forense. Porque en el máster has comentado que das una asignatura de ingeniería forense y todo lo que es forense yo creo que es llamativo. claro. ¿En qué consiste la ingeniería forense? Pues como Aida bien sabe, porque me Sí, sí. sufrió, Bueno, no, te sufrí, Feli. Como tú cuando dices que cuando voy a la universidad no voy a trabajar, pues yo cuando iba a clase igual. a disfrutar, claro que sí, y a aprender. Sí, sí, sí. Pues a ver, es una ciencia, pues la ingeniería forense es una ciencia, que lo que trata es de determinar las causas y factores que han provocado un fallo en una estructura, en un sistema, en un elemento, y a partir de ahí tratar de poner medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir ese tipo de fallo, ¿no? Claro, si pensamos simplemente en el mundo aeronáutico, me voy a centrar en un ejemplo, ¿no? Una catástrofe aérea. Tú en realidad puedes tener multitud de factores que han producido ese fallo, pues desde causas meteorológicas, electrónicas, eléctricas, un factor humano que podría haber habido, por ejemplo, un sabotaje, una colisión. Pero en algún momento ese accidente o incidente puede haber estado motivado por el fallo de un elemento estructural. Y si falla un elemento estructural, si hay un fallo mecánico, ahí entramos los ingenieros de materiales. Ahí entramos a estudiar, primero, cuál puede haber sido la secuencia de fallo, intentando determinar cuál es el fallo primario, qué elemento es el primero que ha fallado y a partir de ahí ha producido el colapso de la estructura, identificando el fallo primario, ver dónde puede estar el origen de ese fallo y analizando pues, un tipo de características del material, desde el estado de tratamiento, la composición y una parte que es la que a mí más me gusta, la fractografía, el análisis de la superficie de rotura, tratar de determinar finalmente cuál ha sido la causa del fallo y los factores que han potenciado ese fallo. Al final, el objetivo es hacer un informe con unas recomendaciones que permitan cambios en diseños, en materiales, en tratamientos, para que eso no vuelva a ocurrir. Sí. Y de hecho tú has trabajado como ingeniera forense Sí. en diferentes casos de, creo que principalmente accidentes aeronáuticos,
¿Y en qué consistía tu trabajo exactamente en esos casos? Pues nosotros normalmente cuando nos llegaba algún caso, porque tuvimos un programa largo de trabajo con el departamento, tuvo un programa de colaboración y de investigación con la Comisión de Accidentes de Aviación Civil Española, y durante todo aquel periodo que estuvimos trabajando con ellos, lo que veíamos es que nos llegaban piezas que ya estaban seleccionadas. Quiero decir, la primera en la propia comisión tienen un equipo que hacía ese primer estudio de análisis del fallo primario, elementos que podían haber roto, y cuando ya tenían un elemento estructural, nos llegaba a nosotros, con lo cual entrábamos ya en la parte de recabar toda la información posible sobre ese elemento, pues de qué estaba construido, cuándo se había fabricado, cuánto tiempo llevaba trabajando, cuáles eran las situaciones de servicio, la operación, y luego la parte fractográfica, la parte de análisis tanto a nivel macro como a nivel micro de las superficies de fractura. Entonces, al final, el objetivo era determinar si se había producido un fallo en la selección del material o en el tratamiento o directamente unas cargas en servicio excesivas o un mal mantenimiento. Al final puede haber muchos factores que han estado detrás del fallo y nuestro objetivo era intentar acercarnos lo más posible a conocer qué había pasado para intentar mejorar. Sí, a mí me parece una labor bastante muy importante y muy fascinante, me refiero. Es además muy difícil porque la parte fractográfica y la parte más de microestructuras muchas veces hay que combinarla también con estudios de la parte de ensayos mecánicos o la parte de... Y tener un bagaje, unos conocimientos generales de ciencia de materiales muy amplios para poder interpretar muy bien lo que estás viendo, no llevar a malinterpretaciones. Y yo creo, a mí lo que me costaría más, porque suelo cometer este error, de que yo ya a veces me hago ideas en la cabeza antes de ir a ver algo y yo ya creo que el defecto que me voy a encontrar es uno. Y luego tú ya, tu cabeza como que ve eso y te lleva a engaño. Eso me parecería muy difícil yo trabajar en lo que hacías tú por eso. Pues precisamente ese es uno de los mayores peligros que tienen las personas que se dedican a esto en su vida profesional en algún momento, porque desgraciadamente las opiniones a priori pueden limitar tu capacidad para ver realmente el fallo que está ocurriendo. Si tú das por sentado algo y resulta que eso no era exactamente lo que estaba sucediendo, te puedes encontrar con que las respuestas o no las encuentras o llegas a conclusiones erróneas que pueden incluso agravar en el futuro el problema. Entonces, las posiciones a priori siempre decimos que deberían intentar no acercarte con una posición a priori, sino intentar ser lo más neutro posible, intentar estudiar la situación paso a paso, ser muy sistemático, muy ordenado, entender que esto no suele ser una labor ni siquiera de una persona o de un equipo, esto es muy multidisciplinar. Sí, así ya evitas un poco el tema de las ideas. Trabajan muchas personas y las decisiones sobre ya conclusiones finales suelen tomarse, sobre todo si son cosas un poquito relevantes, en Labor compleja que requiere mucho conocimiento, ir sin prejuicios a la pieza y hay que analizar, entiendo que muchas posibles causas de fallo, desde producción del material a que no se ha diseñado bien, a que el piloto a lo mejor ha aterrizado de forma muy brusca o mantenimiento incorrecto, por dar unas que se me han ocurrido ahora. Pues irías muy bien encaminado porque ya con eso probablemente habrías encontrado una parte importante de las causas de error más probables que hay en el mundo, por ejemplo, aeronáutico. Fíjate, el CSI de los materiales. Es que es el CSI de los materiales. Yo digo de broma, pero sí, es así. ¿Y cuál es el caso más difícil al que te has enfrentado? Bueno, sí se puede. Sí se puede contar, porque además lo cuento así de manera genérica y nadie se va a enterar de cuál. Pero precisamente fue un caso en el que nos pasó eso que estamos diciendo ahora. Como me ha recalado Jaime, bueno, me ha traído, luego tengo que devolverlo. Como me ha traído aquí este Bliss, que es de una turbina, de un turboeje, de un helicóptero probablemente, pues era una pieza muy parecida a esta. Era un turboeje de un helicóptero que era de flujo inverso y que tenía una turbina y tenía un compresor axial y un compresor centrífugo, y nos llegó porque se estaban produciendo, y además era sistemático, en ese modelo, en varios motores había pasado, precisamente se estaban rompiendo algunos de estos álabes del disc, ¿vale?
Y claro, esto es la turbina, que es la que saca la potencia para poder mover las palas y el rotor del helicóptero. Entonces, si esto se produce rotura, pues baja la potencia y por tanto la operatividad de la aeronave también se ve mermada. Y nosotros estábamos obsesionados con centrarnos en la pieza que estaba rompiendo, buscando grietas, buscando problemas de fatiga, buscando ver si había cambios microestructurales relacionados con fluencia, pues que con el... Te das cuenta que esta pieza pues está trabajando justo a la salida de la cámara de combustión y son temperaturas muy altas, que este material, que puede ser una aleación base níquel, igual está trabajando a cerca de 900 grados centígrados. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que con el tiempo, las tensiones centrífugas de esta pieza que puede estar girando, esto a lo mejor a entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Poco, claro. Los gases pueden estar a más temperatura, el material pues cerca de los 900 grados. Y durante un tiempo lo más largo posible para que la sustitución y la reparación pues se pueda extender y reducir los costes. Claro, si esto con el tiempo, con esas fuerzas centrífugas se va deformando, puede empezar a rozar con la carcasa exterior, se puede producir calentamientos, fusiones locales, roturas. Bueno, estábamos obsesionados con que esto podía ser fluencia o fatiga, no entendíamos nada, la microestructura estaba bien, todo estaba bien, no veíamos poros, no veíamos defectos por ningún sitio. Y otra de las reglas de oro en la ingeniería forense es que aquí no se tira nada, esto es como lo de todo es aprovechar. Es decir, todos los restos, cuando estás vinculado o estudiando algún tipo de fallo, hay que intentar mantenerlos, porque parte de la respuesta puede estar en fragmentos o en partes que a priori incluso tú ni siquiera habías pensado en ellos. Y resulta que nos dimos cuenta de que había algunas zonas que estaban como más manchaditas, así como tenían un aspecto metálico más brillante. No de este color, sino más parecido al aluminio metálico. Y entonces dijimos, vamos a mirar qué es esto. Y empezamos a mirar y efectivamente era aluminio, pero aluminio además de una composición muy específica. Un aluminio que se utilizaba en el compresor centrífugo como proyección para optimizar el flujo en el compresor. Y lo que estaba ocurriendo era que estaba mal hecha la proyección, se estaba desprendiendo parte del recubrimiento en el compresor centrífugo, pasaba por la cámara de combustión, por tanto pasaba estado líquido, llegaba a la turbina y al apagar gripaba la turbina. Madre mía. Pero aquello fue ya de buscar y de echarle imaginación, que es también parte del trabajo a veces. Pero vamos, ahí queda muy de manifiesto lo necesario de tener unos conocimientos y del trabajo en equipo, porque ahí estábamos trabajando gente de diseño de motores, gente de materiales, gente de cálculo estructural, gente de simulación numérica. Sabes que es muy de películas, sí. Es muy de CSI, yo lo sé, y es muy divertido. Sí. Fíjate, yo ahora te preguntaría por el siguiente caso, porque ha sido... Esto me encanta. Hay que hacer una serie, sí. Había una de ingeniería forense, había una que va de casos de esos, sí. Aquí también en Caminos tenéis gente que también trabaja en temas de ingeniería forense, a lo mejor más vinculada en estructuras de puentes, de hormigón. Sí. En construcción, pero... Sí, cada ámbito, un poco, cada área de la industria pues tiene un poco su especialización y en automoción hay una serie de fallos, en aeronáutica hay otros. Sí, solo que lo de la aeronáutica la gente le suele hacer más gracia. Es verdad. Sí. Yo no sé qué me ha pasado, me he quedado ahora mismo así como un poco en shock porque turborreactores, bobinas, a la vez conozco poco de la parte más aeronáutica. Sí he comprendido la parte de fluencia, cuando has hablado que trabaja el material a 900 grados y dando 15.000 revoluciones por minuto, ahí ya me brillan un poco los ojos. Y claro, ha sido muy interesante conocer este caso más difícil y bueno, pues el proceso, ¿no?, que seguisteis hasta encontrar. Yo creo que vamos a pasar ahora a temas de investigación. Estamos en esta parte forense, vamos a movernos en el área de investigación y te vamos a preguntar en ¿cuántos temas has trabajado o cuáles son los más relevantes para contar aquí? Pues a ver, a mí la parte que más me gusta y en la que en principio me ha gustado más dedicarme es la parte de caracterización mecánica y modificación microestructural de aleaciones para el tema espacio. Entonces, aluminio, magnesio, titanio, superaleaciones. Al final vas haciendo un poco de todo. Luego, cuando vas avanzando, te vas dando cuenta de que nunca sabes demasiado.
Y es un campo que a mí me gusta. De todas ellas, ¿cuáles me gustan más? Pues yo creo que titanio y superaleaciones son como las dos que más me han atraído siempre. Y aunque de aluminio y magnesio también he hecho cosas, y de hecho mi tesis estaba hecha precisamente en temas de aluminio, pero luego me moví un poco más a la parte de titanio y materiales para temperatura. Y bueno, Sí, aprovechando que tu investigación y por lo que hemos visto, la mayor parte de tus publicaciones están centradas en el estudio de aleaciones de aluminio, de titanio, si nos puedes contar, para la gente que no tiene tantos conocimientos, el por qué son tan importantes estas aleaciones en el sector aeroespacial. Titanio, por ejemplo. Titanio, por ejemplo. Bueno, mira, el titanio lo que tiene es una combinación de propiedades como combinación excelente. Si tú miras el aluminio, ¿por qué el aluminio se ha utilizado en la industria aeroespacial? Pues casi desde los inicios, ¿no? Porque tiene muy baja densidad. Y cuando tú quieres echar a volar o quieres poner en órbita una estructura, necesitas que tenga poco peso. El titanio tiene una densidad prácticamente el doble del aluminio, pero en cambio tiene una resistencia similar a la de la mayoría de los aceros, incluso aceros de buena resistencia. Entonces, es un material que con menos densidad que el acero da una resistencia similar. Y aunque tiene más resistencia más densidad que el aluminio, en propiedades específicas, al dividir la resistencia por la densidad del material, está por encima del aluminio. Si a eso le sumáis que es un material que tiene una muy buena rigidez, es difícil deformarlo incluso elásticamente, un material con muy buen comportamiento de oxidación y corrosión, un material que podemos fabricar aleaciones con propiedades muy distintas, aleaciones muy resistentes. Sí, eso te quiero preguntar después. Pues es un material muy versátil. Al final hace que el titanio para la industria aeronáutica pues haya sido un elemento interesante. Menos en estructura y más en parte de motores, que es donde al final ha encontrado un buen camino. O sea que entonces lo importante no es solo una propiedad individual, sino la relación entre estas propiedades, que sea bueno en corrosión, en propiedades mecánicas, a la hora de darle forma, y luego una segunda relación entre propiedades que sea no solo la densidad o la resistencia mecánica, sino que la resistencia mecánica partido de la densidad sea buena, ¿no? Efectivamente. Que un gramo de material, ¿cuánto aguanta? Efectivamente, esa es la idea, Claro. esa es la idea. Entonces, hay materiales que su éxito no viene porque sean particularmente excepcionales en un aspecto, sino porque como combinación de propiedades, sin ser los más brillantes en ninguno de los campos, la combinación les hace competir con otros e incluso ganar la carrera, como en este caso. Ahí ya entramos en selección. En algunos materiales. casos. Y Bueno, hemos estado hablando del titanio, aleaciones que dan mucho juego, que se pueden variar. Hay otras aleaciones muy importantes en el sector aeroespacial, que las llaman superaleaciones. ¿Qué es esto que suena a Superman, pero en materiales? sí, a ver, para entender por qué nacen las superaleaciones hay que entender un poco qué es lo que no dan el resto de materiales. Porque si tú piensas, por ejemplo, en aluminio, ¿hasta qué temperatura utilizarías piezas de aluminio, Aida? Sé que se funde por los 600, pero no la utilizaría igual a más ya de... Bueno, es que como me equivoque no vas a matar. No. Pero la usaría bastante por debajo de su temperatura de fusión, eso lo tengo claro. Mira, Ahora no me quiero arriesgar. no pasa nada. En algunos materiales el límite en su utilización está, por ejemplo, en la temperatura a la que se da el tratamiento térmico. En aleaciones de aluminio se dan tratamientos térmicos de endurecimiento y para movilizar propiedades en torno a entre 100, 150, 180 grados, por ahí. Con lo cual no podemos utilizar a más temperaturas. Es que además el aluminio entraría en fluencia si lo hiciera. Entonces tú piensas en un motor. Esta es la parte de la turbina. Tú tienes un compresor por donde entra el aire, una cámara de combustión y después una turbina y luego ya una tubera por donde produces el empuje. En el compresor puedes tener incluso un fan inicial que se puede hacer de titanio o de material compuesto, que también es una posibilidad. Y en cuanto entres en el compresor empieza a subir la temperatura de trabajo. Los primeros los puedes hacer de titanio. Sí, de aluminio, probablemente no. Pero sí podrías hacerlo de titanio. Algo curioso en el titanio es que de todas las posibles aleaciones que podemos obtener, una de ellas se ha llevado el 80% del mercado.
Fuera de la industria aeronáutica se utiliza o titanio comercialmente puro o una aleación que es la titanio 6 aluminio 4 vanadio, que es como la aleación más famosa y más conocida, la 6,4 que llamamos. Sí. Y esa aleación es la misma que se utiliza en los motores, tanto en el fan cuando es de titanio, como en toda la parte de discos y árabes en el compresor, hasta los 250 grados. Cuando pasamos de los 250 grados, hay otras aleaciones también de titanio, pero ya con otra composición un poquito distinta, capaces de trabajar a mayores temperaturas, con un límite, los 550-600 grados, porque esa temperatura, la capa de óxido del titanio, se degrada, se destruye y fragiliza la superficie del material. Incluso esa reacción es tan exotérmica que se pueden producir incendios de titanio. Así que el titanio tiene una limitación de temperatura por encima de los 500-550. Los aceros, cuando habéis estudiado aceros alguna vez, tienen tratamientos que llegan hasta los 500 grados. Hay algunos aceros inoxidables que pueden llegar hasta tratamientos a 700 grados, pero ahí es su límite. ¿De qué hacemos la cámara de combustión? ¿De qué hacemos la turbina? ¿De qué hacemos las últimas etapas del compresor si estamos ya por encima de los 600 grados o 650 grados? Pues los materiales convencionales, magnesio, aluminio, titanio, para la industria aeronáutica no dan respuesta. Los aceros, que son los grandes materiales de la construcción y de la automoción, tampoco dan respuesta. Y ahí hubo que entrar y buscar otro tipo de aleaciones. Claro, pensando en que son zonas donde vas a trabajar a muy alta temperatura, pues primero se pensaron en cerámicos. ¿Por qué no? Esto se podría hacer de material cerámico. En cuanto a resistencia a la oxidación, porque pensad que aquí salen los gases en la cámara de combustión, impactan contra estos elementos. Entonces, a muy alta temperatura hay oxidación, hay corrosión, esto está girando, hay fatiga, hay problemas de vibraciones, temperatura muy elevada, ya hemos dicho, fluencia, esas condiciones de trabajo. Yo siempre digo que si os cae alguien mal, ponedlo ahí en el primer escalón de turbina de un turborreactor, porque son las condiciones de trabajo más duras y más exigentes que se puede encontrar en un material en aplicaciones terrestres, probablemente. Y en esas condiciones los cerámicos pues tienen un buen comportamiento de oxidación y corrosión, como sabéis, pueden tener una buena resistencia mecánica a compresión, pero sus problemas vienen por temas de fragilidad, mala tolerancia al daño, baja tenacidad de fractura. Pensad que la tenacidad de fractura es una propiedad de los materiales que mide cómo se opone un material a la propagación de grietas. Y en el titanio puede estar en torno a 50 megapascales Rey de metro. Hay aceros muy tenaces que pueden llegar a tener 100 o 125 megapascales Rey de metro. El aluminio tiene entre 25, 30. Los materiales cerámicos, 1 megapascal Rey de metro. Las cerámicas técnicas avanzadas tenaces, 5, 6 megapascales Rey de metro. Eso es 10 veces menos. Claro. De hecho, en sistemas mecánicos y en general en sistemas hacemos estudios de probabilidad de fallo. Y hay muchos tipos de funciones probabilísticas para ver la probabilidad de fallo de un sistema. Una de ellas es la distribución de Weibull, que tiene un parámetro, el parámetro de Weibull, que me dice cómo de peligroso o no va a ser la probabilidad de fallo de un elemento, un material o una estructura. Y efectivamente hay una relación de 10 prácticamente entre la estructura de el comportamiento de un metal en tenacidad de fractura y la mayoría de cerámicos. Entonces, la cerámica sí sería una buena opción si somos capaces de mejorar esas limitaciones que tiene. Incluso la fiabilidad. Yo había visto, bueno, y ya es antiguo, suena moderno, pero lo de circonio estabilizada con itria, que tiene la capacidad de hacer cambio de fase y encapsula la grieta, ya se estudia desde hace tiempo. Y eso ya es conocido, efectivamente, son mecanismos para cierre de grieta, utilizar una expansión en una transformación de fase de un material cerámico para que cuando una grieta va avanzando, al llegar la grieta a las proximidades de ese material y transformarse, aumenta su volumen y cierra la grieta. Entonces es un mecanismo, por ejemplo, de cierre de grieta que utilizamos para incrementar la tenacidad de fractura de los materiales. Pero lo que es la pieza de material cerámico, pues eso sería uno de los grandes avances cualitativos que podríamos ver en los próximos años si optimizamos la tenacidad, por ejemplo, de los cerámicos. Pero hoy en día, ¿dónde vamos? A superaleaciones. Porque los cerámicos tienen ese problema de fragilidad y aunque existen metales capaces que tienen temperaturas de fusión de por encima de 3.000 grados centígrados, el wolframio o el renio, pero el peso del wolframio, su densidad es enorme, el peso del motor, pensad que esto es un turboeje, esto es un motor chiquitito. Este equivalente, por ejemplo, en un motor para una 320 o para una 340, estamos hablando de un disco de este tamaño. Sí.
Y ahora pensad que hay varias etapas, el peso es muy grande. Entonces, ir a materiales con densidades en lugar de superaleaciones 8 aproximadamente, titanio 4,5, aluminio 2,7. Estamos hablando de materiales que están cerca de los 20 gramos centímetro cúbico. Es absurdo. Entonces, de referencia, el agua sería el 1. bueno, sí, o sea, puedes utilizarlo como referencia, efectivamente. Si alguien dice que es un 2,7, son gramos por centímetro. Nosotros estamos súper habituados a hablar de estas cantidades y estas unidades. Pero de alguna manera, para que veáis la idea, ¿no? O sea, materiales ligeros, pues como el berilio o el magnesio, tienen 1,7 gramos por centímetro cúbico de volumen de material, ese es el peso. Aluminio 2,7, titanio 4,5, acero 7 aproximadamente, níquel interno a 8, y luego ya empezamos a tener ya materiales muy pesados que no son viables. ¿Qué es lo maravilloso de las superaleaciones? Que en realidad no pueden trabajar a esas temperaturas. Funden a 1465 grados el níquel prácticamente, o 1455, el níquel cobalto, que son las dos que utilizamos como material base. Y lo que hacemos es asumir que van a trabajar en condiciones de fluencia. Trabajan en unas condiciones en las que sabemos que con el tiempo se van a degradar y se pueden deformar. Pero hemos aprendido a, primero, optimizar su microestructura para retrasar los procesos de difusión y de deformación plástica que conducen al fallo. 2, conocer perfectamente la evolución de esos procesos. Y 3, pasar a sustituir el material cuando se produce el fallo. Normalmente estas piezas, estas superaleaciones de base níquel o cobalto, las optimizamos desde el punto de vista mecánico para que soporten las cargas de servicio sin sufrir fatiga ni fluencia en el tiempo de servicio que hayamos determinado. Y esas composiciones no suelen tener buen comportamiento de oxidación y corrosión y utilizamos entonces recubrimientos protectores para intentar mejorar el comportamiento y que no les ataquen los productos de la combustión que lleguen sobre ellos. O sea que lo mejor de lo mejor que hemos conseguido en alta temperatura es lo que llamamos superaleaciones. En metal, sí. En metales. Y aún así están trabajando en unas condiciones en las que sabemos que sí. van a fallar en algún momento. No, es que lo sabemos perfectamente. Estamos trabajando en unas temperaturas en las que la microestructura va evolucionando y degradándose con el tiempo. Y por lo que veo, hay trabajo de investigar. Muchísimo. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando, por un lado, con aleaciones alta entropía para intentar mejorar el comportamiento y cambiando la filosofía, haciendo algo intermedio entre lo que es el material metálico convencional y el material cerámico también tradicional, por ejemplo, intermetálicos. Y en ITP, aquí en España, una empresa de las más potentes que tenemos de motores, que además ha sido socio de Rolls y ha trabajado, de hecho, casi todas las turbinas de baja de los últimos desarrollos de Rolls, de los motores Trent de Rolls-Royce, que montan todos los aviones comerciales, junto con los de General Electric, que es el otro gran constructor de motores, llevan turbinas de baja presión hechas en España por ITP. Y ahí ITP, en esas turbinas de baja presión, ha introducido ya desde hace unos años nuevos materiales, por ejemplo, titanoaluminuros, que son compuestos intermetálicos con un comportamiento más parecido al de un compuesto químico o un cerámico que al de un metal, porque tienen temperaturas de fusión mucho más altas, porque tienen una resistencia a la oxidación y corrosión muy buena, es titanio con aluminio, con lo cual la densidad es baja. Y son materiales muy interesantes para ese tipo de aplicaciones. Nos están saliendo una barbaridad de conceptos, aleaciones de alta entropía, superaleaciones, estamos mencionando la mitad de los metales de la tabla periódica. Todos. Fatiga, tenacidad, fluencia. Bueno, van a tener que venir un día a clase. Sí, varios. Y bueno, la verdad que es un placer estarte escuchando todo. Bueno, es que tienes conocimientos además de materiales bastante diversos y de una aplicación que es bastante llamativa, pero vamos a tener que ir ya yéndonos a ya las preguntas más del final, porque ya me están diciendo aquí los chicos de grabación que nos estamos excediendo del tiempo. Y entonces voy a pasarme un poco al futuro, ¿no? ¿Qué materiales serían necesarios desarrollar o mejorar, aunque ya nos has ido contando bastantes cosas, la verdad, para poder evolucionar en el sector aeroespacial? Pues a ver, lo que es aviación comercial, la parte estructural, ya ha habido unos avances muy grandes en los últimos años porque hemos ido pasando de estructuras que eran puramente metálicas a estructuras basadas en material compuesto. En esta evolución hemos llegado, digamos, a un techo ahora mismo que serían
los últimos desarrollos de Airbus, el A350 o de Boeing en Dreamliner, donde el 50% de la estructura es material compuesto. Y entre la parte metálica han tomado peso aleaciones de aluminio, pero nuevas, aluminio litio, con menor densidad y también con muy buenas prestaciones mecánicas. ¿Vale? En el mundo de los motores ya hemos dicho que ahora mismo hay una limitación en temperatura que va a obligar a buscar nuevos materiales. En el mundo, por ejemplo, del espacio, es curioso porque la primera vez que yo cogí un manual de la NASA para ver cosas de materiales de espacio, ponía así en grandísimo y con exclamaciones así al final, como ponen los americanos. Siempre que pueda use aluminio. Y era como, ¿en serio? O sea, esto es el mundo aeroespacial. Esto es el... Porque es verdad que el aluminio tiene esa ventaja que hemos hablado, de que es un material de muy baja densidad. Y, por ejemplo, en lanzaderas espaciales, para fabricar tanques de hidrógeno líquido o de oxígeno líquido, pues hemos utilizado extensivamente aluminio para el propio material de la estructura, ¿no? Sure. Y es un material que, si pensamos que ahí podemos tener temperaturas criogénicas, es capaz de soportarlo. No todos los materiales pueden aguantar temperaturas muy bajas porque se fragilizan. El aluminio no, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, como pensad en los tiempos de un lanzamiento, ¿no? Pues hay los boosters, por ejemplo, que son las primeras etapas, se hacen de aceros al níquel cobalto, y luego son reutilizables y más o menos son 2 minutos. Luego ya cuando entra ya el motor criogénico, pues pueden ser 10 minutos a lo mejor de lanzamiento. Ahí hay problemas de resistencia, pero por ejemplo no hay fluencia porque no hay tiempos largos de operación, sí hay vibraciones, sí hay problemas de fatiga. Entonces el aluminio ha sido el material estándar. ¿De qué está hecha la Estación Espacial Internacional? Pues de gigas de aluminio, básicamente, pero incluso el escudo protector contra meteoritos que lleva la Estación Espacial Internacional es de una capa de aluminio, luego lleva varias capas con Kevlar y otros materiales para fragmentar los trozos, ¿no? de los micrometeoritos o la basura espacial que impacta contra esos elementos, los fragmentan y reducen la velocidad para que no produzcan un daño en la estructura. Aluminio de manera intensiva se ha utilizado. Claro, a partir de ahí, pues todo es, ¿verdad? Como digo yo. Pero una de las preguntas que me tenéis aquí preparadas, que no me voy a resistir a contestarla, no, tú. Era ¿qué ocurre con la Starship? Sí. Los primeros estudios de la Starship los hicieron pensando en hacer la estructura de material compuesto. Y en algún momento Elon Musk dijo, a ver, que esto es un negocio, que aquí lo que estamos es buscando optimizar coste-beneficio. Y el precio de fabricar esa estructura en material compuesto era prohibitivo. Sí, no ibas a hacer una, sino una flota de naves pensando en una industria, pues lo que serían los viajes al espacio en el futuro y el turismo espacial, ¿no? Y lo llamativo es que tampoco fue a una solución como la del aluminio, porque el aluminio también es más caro que el acero. Fue una solución de acero inoxidable y además un acero inoxidable totalmente común, que cuando lo escuchas por primera vez dices, se han vuelto locos estos romanos, o sea, no, esto no puede estar ocurriendo. Pero cuando lo miras con detalle tiene su sentido, porque es un material accesible, es un material barato, es un material que está disponible, es un material que se funciona perfectamente, muy fácil de forjar, es un material tenaz, es un material, es una aleación la que utilizan, que es un acero inoxidable. Y un material ya muy estudiado de años. Un material reciclable, un material reutilizable, y un material soldable, y cuando vas viendo todo ese conjunto y combinación de propiedades, dices, hago la Starship de acero inoxidable, con sus 50 metros de altura y sus 9 metros de diámetro. ¿Cómo pones eso en órbita? Pues nada, con un pepino, como decimos nosotros, con un supercohete, con un superrocket, que tiene otros 70 metros de altura y con 3.300 toneladas de combustible. Y así pones en órbita la Starship. 70 metros. El superrocket y otros 50 de Starship que van 5. Claro, el Starship es donde va la tripulación cuando vaya tripulado. He visto fotos, pero no imaginaba las No te hacías la idea. Pues si podéis ver en YouTube de hace un par de semanas, el nuevo hito que han conseguido ha sido que ese superrocket han conseguido guiarlo y volver otra vez a unirlo a lanzadera. Con lo cual lo han recuperado prácticamente completo. Y esa es parte de la filosofía que hay en esa sostenibilidad, que en este caso viene dado por motivos económicos, no es que haya también habrá, ¿no?, unas razones medioambientales, pero sobre todo es un tema económico y es algo disruptivo,
porque es utilizar un material que tradicionalmente hemos hecho, y no es un material nuevo, ni novedoso, ni innovador. Hombre, cuando vamos, por ejemplo, a nuevos sistemas de telescopios espaciales, pues sí, incluso dentro del material estructural, el James Webb pues utiliza paneles de berilio, porque hemos hecho un James Webb. Si hubiéramos hecho 200, Claro, el berilio, poca broma. la solución a lo mejor habría cambiado. Pero ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que buscar cosas nuevas, y también en el punto de vista del espacio. Materiales autorreparantes, materiales con memoria de forma, ya conocemos, pero podemos ir a nuevos Es que esto materiales. podría ser infinito, Nuria, y yo encantada me refiero, pero madre, qué pena. Y que no dure más, porque nos echan. Nos echan, yo sé que nos echan, Pero sí, me a da mí me mucha- pasa en clase, que me echan. Me da rabia porque... Habrá que pedir una parte 2. hay que Una pedir parte, hacemos una parte Claro. solamente para materiales. O enfocándonos en un tema más, porque claro, aquí tenemos abierto todas las aleaciones titanio, aluminio, superaleaciones, ahora podríamos entrar en memoria de forma, claro, habría que verlo como... Pero bueno, así a la gente la dejamos con una visión de cuánto de importantes son los materiales de la industria aeronáutica, cuánto dependen de ellos todos los avances que hay y los que está por haber. Que al final todo depende de ahí, no puedes hacer un motor más potente si no tienes unos materiales que te vayan a aguantar la temperatura de ese motor. Por ejemplo. Ya partiendo de lo básico. Y bueno, y sintiéndolo ya muchísimo, vamos a ir cerrando. No me hagas esto. A ver qué entiendo. Pues nada, buscaremos un hueco. Muy bien. Sí. Y si hemos conseguido que la gente se quede con ganas de más, hemos ganado mucho. Sí. Yo creo que sí. Que ahí se han tocado temas muy interesantes Sí. y que habrán abierto el apetito. Nada, Nuria, muchas gracias. Pues muchas Un gracias por placer. haber venido. Es un honor que me hayáis invitado y podéis volver a contar conmigo cuando queráis. Pues encantados, vamos. Venga, pues chao a todos. Chao, chao. Adiós.